montón de perfiles profesionales diferentes. Hablamos de design thinking, estamos hablando de diseño, pero no desde el lugar del diseño tradicional, no desde el lugar del proceso de generación de productos, que es la manera en la que se enseña el diseño acá, en Italia, en China y en cualquier otro país, sino desde el punto de vista de la definición de soluciones que son adecuadas para una situación en particular. Ese es el concepto de diseño general que está subyacente a esta idea del design thinking. Como dijo Carolina, el design thinking nace de una abstracción de un proceso de diseño de productos concretos, materiales. Y lo que hace es, digamos, el gran cambio fue poder traspolar el mecanismo con el cual un diseñador definía características de un producto material a cosas o a soluciones que no eran del todo materiales. ¿Sí? Cada vez se vuelven menos materiales esas soluciones y más abstractas, y sin embargo siguen siendo soluciones. Y en ese sentido, la lógica del design thinking engloba el diseño de productos, el diseño de servicios, el diseño de organizaciones, el diseño de cualquier artefacto en el sentido conceptual, cualquier creación del hombre que se pone en función de una solución, de atacar un problema o de una situación determinada. A mí me toca un poco ser la parte teórica de todo esto, y entonces voy a hablar más desde lo conceptual, cómo funciona este abordaje conceptual. Es más que un método, porque no es un método en el sentido estricto, sino que es un conjunto de métodos que están coordinados con una lógica particular y que además, bueno, tiene un montón de herramientas que vamos usando en ese proceso. Lo primero que quería plantear es que esta lógica de design thinking, este marco conceptual, no es aplicable para cualquier situación. Creo que Carolina lo mencionó, y yo tengo que poder elegir sobre qué problema es conveniente, es adecuado aplicar esta metodología. Si yo tengo que diseñar, o sea, viene alguien y dice, tengo que diseñar una página web, no sé si necesariamente ese problema es abordable desde esta lógica del design thinking. Es decir, si tiene sentido que lo abordemos desde esta lógica. Como ser abordable es abordable, pero no sé si tiene sentido poner en juego tantos recursos y la complejidad del proceso para algo que está definido de una manera simple. El primer punto es discutir si está bien definido el problema. Lo planteó Carolina, Ale también lo mencionó, y Fidel algo dijo de eso. No siempre el problema es un problema complejo. Entonces, lo que decimos es que el design thinking se aplica a un contexto que está definido por una sigla que es VUCA, no sé si alguien la conoce, o VUCA en inglés. Sí, exactamente. Y que está asociado con una serie de características que tienen que ver con cómo está construida esa situación de partida. ¿Sí? Esa situación es compleja, es volátil, es ambigua o genera incertidumbre. Es una situación en la que tiene sentido actuar con la metodología del design thinking. ¿Sí? Con cualquiera de estas, ¿no? No hace falta que se den todas. Obviamente hay muchas situaciones en las que se da todo, es mucho más complejo, pero con cualquiera de estas, cuando aparece fuertemente cualquiera de estas situaciones, es una señal que a mí me permite pensar que puedo apoyarme en este marco metodológico para trabajar en la búsqueda de solución. ¿Cuál es la esencia del design thinking? Algo Carolina dijo al final, Ale también lo mencionó un poco mezclado. La esencia es poner el foco en las personas, encontrar la conexión con la necesidad y con los deseos de esa persona en una situación determinada, frente a un problema o frente a un contexto en particular en el que tengo que operar. Y para eso me voy a apoyar en la tecnología como un instrumento para acercarme a las personas, pero sin descuidar la pata del negocio. Es decir, esto en general lo ejecutan compañías, pero también podría pensar
negocio en términos de un servicio público o de una solución que no necesariamente es rentable, ¿sí? O rentabilizable. De todas maneras, en estas soluciones, o lo que intenta buscar el Design Thinking, son soluciones que equilibren estas tres cosas, ¿sí? Si bien el foco lo ponemos en las personas, no es que desestimamos la tecnología ni el negocio, sino que tenemos que encontrar el equilibrio de estos tres elementos, especialmente en la búsqueda de innovaciones, en maneras nuevas de encontrar soluciones para equilibrar estas tres variables. ¿Cómo lo hacemos? El proceso general de Design Thinking está apoyado en una serie de operaciones, una serie de actividades que combinan dos movimientos, dos motores que tiene el proceso. Y lo que vamos a ver es que a través de toda la metodología de Design Thinking vamos a hacer uso de esos dos motores, prendiendo y apagando alternativamente cada uno. El primer motor es la divergencia, es la capacidad de abrir los problemas, de encontrar información nueva, de juntar toda esa información, de generar información que no está presente o que no está codificada de una manera clara. Y el segundo movimiento es de convergencia, es a partir de toda esa información que se genera, procesarla, sintetizarla, digamos, acortarla, de manera que pueda ir llevándonos a un punto de vista en el que hay consenso, ¿sí? Digo que se apagan y se prenden estos motores porque lo que se intenta hacer en el proceso de Design Thinking es ir articulando una secuencia de estos dos movimientos, de divergencia y de convergencia. Pero lo importante es mantenerlos separados, que estas dos cosas no se mezclen. Cuando estoy haciendo divergencia, cuando estoy relevando información, por ejemplo, cuando voy a investigar a los usuarios, investigo a los usuarios, no saco conclusiones, no interpreto, no sintetizo, no pienso soluciones, solamente estoy escuchando lo que sucede, mirando, estoy absorbiendo esa información. Y en algún momento detengo ese motor y prendo el otro motor, que es el de la convergencia, y me dedico a procesar esa información, a analizarla, a sacar conclusiones, a sintetizarla, a hacerla más cohesionada, a encontrar patrones, ¿sí? Pero no mezclo esos dos movimientos dentro de una misma actividad. Este modelo se ve muy clarito, pero bueno, ahí está atrás el otro triángulo. Se articula no se ve muy bien, pero la forma que tiene es de rombo o de diamante, y lo que va a mostrarnos después es que el proceso de Design Thinking lo que va a hacer es articular secuencias de este diamante muchas veces con una tendencia hacia la convergencia. Es decir, que en mi proceso global yo voy a tener n repeticiones de esta secuencia de movimientos, pero voy a intentar achicar cada vez más esas variables para llegar a una definición o una solución final para ese momento, para ese contexto y para esa situación. Entonces, el proceso empieza, lo voy a pasar un poco rápido porque ya lo comentaron antes, empieza con una fase en la que intentamos buscar empatía con ese usuario y se dispara a partir de la definición de un punto, de una situación de partida concreta. Se define esa situación y no se define como un objetivo del proceso, es decir, la situación no es voy a diseñar una app, como decía Carolina, sino tengo que entender cuál es el relacionamiento del pago, hablabas vos, en las transacciones comerciales en una comunidad determinada. Entonces se plantea como una situación, ni siquiera se plantea un problema demasiado concreto, porque al plantear un problema estamos de alguna forma poniendo por delante la interpretación de alguien sobre ese problema. Y lo que queremos es construir una interpretación nueva del problema, que nos permita un margen más amplio para buscar soluciones alternativas.
Este mecanismo tiene que ver precisamente con la lógica lineal del problema-solución. Cuando yo pienso un problema, lo pienso en función, y tiene que ver también con la capacidad de adaptarme, en función de las soluciones que yo puedo entregar. Mi marco metodológico, conceptual, mi formación de base, mi modelo mental, me lleva a pensar el problema en función de las herramientas que tengo para abordar ese problema. Entonces, cualquier planteo de problema, de entrada en una situación, está sesgado por esa mirada. Y lo que queremos es evitar ese sesgo. Entonces, lo que buscamos es identificar las situaciones en las que se presentan esos problemas que vemos, que distintas personas ven, para poder reinterpretarlos y para poder validar la existencia de un problema que no sea una interpretación sesgada. Entonces, tiene una primera fase que es la de descubrimiento, que ya la comentaron, y esta fase es de divergencia, porque lo que buscamos es colectar información, generar información nueva, abrir la mirada, abrir el panorama. No estamos definiendo nada acá, simplemente estamos explorando esa situación, ese contexto. Le sigue una etapa de definición en la que con toda esa información yo establezco quiénes son los actores más relevantes, qué características tienen, cuál es el problema, bueno, todas esas discusiones que tienen que ver con un proceso de síntesis. Toda esta investigación la sintetizo y llego a la definición del desafío o del punto de vista del proyecto. ¿Sí? El desafío, fíjense, que si bien yo tengo un desafío, Fidel decía, mi desafío es la transformación de la compañía, ese desafío tiene que poder traducirse en un desafío más accionable. La voy a transformar ¿cómo? Esto de partir el elefante en pedacitos. Tengo que poder encontrar una definición de desafío que me permita pensar en soluciones, sin que esa definición de desafío sea completamente cerrada a que lo único que tengo es una solución para ese desafío. Entonces, nuevamente se abre un proceso de divergencia en el que busco generar la mayor cantidad de alternativas posibles para resolver ese desafío, y nuevamente una etapa de convergencia en la que trato de sintetizar y elegir cuál de todas esas soluciones es la más adecuada para el problema que tengo. ¿Sí? Y llego finalmente a esta solución, a este punto que sería en teoría una solución, pero esa solución tiene que ponerse a prueba, porque si digo que estoy diseñando, pensando, centrándome en las personas, esta decisión la tengo que tomar considerando también a las personas. Y más allá de que en muchos procesos de design thinking, esas personas, esos usuarios, esos clientes, esos clientes internos en algunos casos, están también participando de estas etapas, yo voy a tener una última fase, que es la de evaluación de esa solución, que la tengo que hacer con el público al que está orientada esa solución. No es una evaluación abstracta, ni técnica, ni de escritorio, sino que tengo que volver necesariamente a campo. Este es el modelo con el que se presenta el marco conceptual de Design Thinking, que se llama de doble diamante, precisamente porque tiene un módulo mínimo que es repetir 2 veces esta secuencia de divergencia y convergencia. ¿Para qué? Primero, para asegurarme que estoy trabajando en un problema que está bien definido, en un problema que tiene todos los elementos necesarios para abordar una solución, y después para generar una solución que esté alineada con la definición de ese problema. Obviamente que esto no se acota, el proceso no se acota solamente a estas 2 iteraciones, sino que puede ser más largo, puedo tener más diamantes, n diamantes, hasta que encuentre la solución adecuada dependiendo de la complejidad del problema, dependiendo, por ejemplo, de la disponibilidad de recursos. Entonces puedo hacer ciclos más cortos cuando todavía no estoy muy seguro de cuál es el problema. Hay un montón de maneras de articular, pero en la lógica subyacente van a ver que en un proceso de Design Thinking lo que hacemos es aplicar esta mirada del proyecto, de la estructura del proyecto. Para poder ejecutar
ejecutar ese proceso nos apoyamos en una serie de instrumentos. Hay dos grupos de instrumentos. Dos grupos de instrumentos básicos, que son los métodos, que es la manera en la que nosotros creamos y trabajamos en el marco del proyecto, y acá tenemos métodos de todas las disciplinas que participan en esto, entonces podemos tener entrevistas, observación no participante, procesos de síntesis, de prototipado, todo eso son métodos, porque es una forma de ejecutar acciones determinadas para obtener un resultado. Y además tengo herramientas que son instrumentos que me ayudan que pertenecen o que participan dentro de ese proceso, que uso operativamente para alcanzar un objetivo específico. Y ahí aparecen las matrices, las plantillas, lo que mostraron, el Journey Map, el Service Blueprint, los arquetipos. Todo eso nosotros lo llamamos herramientas. Y esas herramientas pueden aparecer en un montón de momentos diferentes. No es que el Service Blueprint solo aparece en la etapa de diseño del servicio. ¿Sí? Puede aparecer en un montón de momentos porque la puedo usar para analizar, la puedo usar para sintetizar. Es un instrumento, es un lápiz que yo tomo y que uso en ese momento del proceso. Y estas dos cosas, estos dos instrumentos, se articulan en actividades y principalmente en talleres. ¿Por qué? Porque el proceso de Design Thinking es un proceso colectivo. Y la manera, el dispositivo que mejor se adecúa a este proceso es la formulación de talleres. Un encuentro en el que se proponen dinámicas apoyadas en estos métodos y en estas herramientas para lograr que se disparen los procesos que yo necesito ejecutar y tomar las decisiones determinadas. Entonces, por ejemplo, hablamos mucho de creatividad. Para despertar esa creatividad, para poder expresar la creatividad, tengo que articular una situación en la que le doy lugar a cada una de las personas a expresar de alguna manera lo que tiene para decir. Y eso es parte de la metodología, cómo diseño ese espacio de interacción. Voy a ir muy rápido, igual me queda muy poco. Los momentos que tengo, muchos ya hablaron, voy a pasar rápido por eso, pero principalmente lo que tengo, van a ver que se repite la misma secuencia. Voy a hacer una investigación, después voy a analizar esa información, voy a generar soluciones, de esas soluciones luego se pueden prototipar. El prototipado es un concepto muy amplio y puedo ir desde un papel dibujado hasta un prototipo físico, y finalmente testearlo, ponerlo a prueba, jugar con esa solución para encontrarle todos los obstáculos de una manera crítica, pero realmente autocrítica. Para sintetizar, lo que traigo al final son algunos principios en los que se basa el Design Thinking y que de alguna forma sintetizan un montón de las cosas que ya hablaron en las presentaciones anteriores. Lo primero y principal es que está centrado en las personas y obviamente está apoyado en la empatía. Yo diseño para el otro y para poder diseñar tengo que comprenderlo y comprenderlo en profundidad. Está alimentado por la diversidad, necesito distintas miradas para poder construir ese problema de manera adecuada. Y además necesito distintas miradas para poder encontrar soluciones diferentes. Si yo tengo una única mirada, se me van a ocurrir para un margen más chico de soluciones. Y está impulsado por la construcción colectiva. La idea es que esa solución no surja de la creatividad individual, sino que surja de la combinación de la creatividad de la multiplicidad. Está obviamente nutrido por la creatividad y está facilitado por la visualidad. Este es un concepto muy importante para el Design Thinking. Todo tiene que quedar escrito, tiene que quedar registrado, tiene que quedar dibujado por varios motivos. Uno de los motivos es para poder hacer tangible lo que está en la cabeza de las personas, pero por otro lado para poder socializar y consensuar de una manera más ágil y más permanente. Está guiado por herramientas, pero está fundado en el hacer. Hablamos mucho de la contradicción del Design Thinking como un modelo de pensamiento y en realidad es un modelo de acción. Es una manera de pensar el proceso, me puse el hablar, ¿no? Una manera de pensar el proceso, pero tiene que ver con la ejecución de ese proceso y no solamente con la abstracción. Y finalmente está validado en evidencias. Esto es decir,
no es una hipótesis que yo hago, diseñador sentado en un escritorio mirando páginas web, sino que estoy tomando datos de la realidad y estoy haciendo una síntesis de esa realidad para poder trabajar de una manera ordenada. Pero todo lo que hago está basado en evidencias reales y concretas de un contacto directo con el usuario y con la persona para la que estoy diseñando. Y por eso, como está validado por evidencias, es concebido, todas las soluciones son concebidas como eternamente perfectibles. Siempre puede haber una solución mejor. Siempre puede haber una solución más adecuada. Y por eso es importante lo que decía Fidel, de la crítica, de la autocrítica y también de la verificación de esta solución con la realidad concreta. Yo tengo una solución que puede funcionar perfecto en el escritorio, pero si el usuario no la entiende, es una solución que no sirve. Entonces tengo que poder encontrar la manera de mejorar esa solución. Por ahí no es un problema, como decía Carolina, de la solución en sí, sino del método de adopción de esa solución en la comunidad. Y en eso también tengo que trabajar, porque el proceso de Design Thinking no es un proceso de diseño de productos, sino que es un proceso de diseño de soluciones, y la solución implica el producto, el servicio y la manera en la que se usa ese producto y ese servicio. No. Muchas gracias. Queremos sacar mucho provecho a esta reunión, que yo creo que está siendo muy provechosa, y la manera de saberlo es que ustedes participen. De modo que le vamos a pedir a Jorge que nos ayude en ese camino. Sí. Jorge Sasa. Quisiera hacer una pequeña reflexión, un poco apuntando también a entender ustedes qué es lo que están esperando sacar de la charla, pero apunta un poco hacia dónde viene este cambio de paradigma en las organizaciones hoy día en Argentina. Trabajo hace ya casi 10 años aquí, entonces no se asusten por la tonada. Entiendo muy bien cómo es el ámbito cultural de las organizaciones en el país, y un poco lo que quiero que quede claro, y eso lo veo desde la perspectiva mía, que es la del vendedor del Design Thinking y del Service Design. Hay una transformación muy grande hoy día. Y eso viene detrás de un cambio en el mindset que hay de las personas, sobre todo en el común denominador de las personas, y es la forma en la que consumimos. Desde hace unos años para acá viene variando la forma en la que las personas tienden a interactuar con las organizaciones. Y me refiero en el B2C, en el consumidor con las organizaciones. Ya no estamos más sujetos o queriéndonos condicionar por lo que nos imponen las organizaciones, sino cada vez más demandamos realmente lo que queremos consumir y nos ajustamos y buscamos realmente qué proveedores son los que nos dan eso que estamos buscando. No sé si han leído, pero hace poco se viralizó una imagen donde dice por qué Blockbuster Video muere y realmente surge Netflix, por qué Facebook hoy día tiene la generación de contenido que tiene. No sé, si se ponen a mirar tantas organizaciones que han muerto, lo han hecho no porque dejaran de ser exitosas, sino porque no se dieron cuenta de este cambio de paradigma que había hoy. Entonces, creo que es algo fundamental hoy día la adopción de metodologías como el Design Thinking y el Service Design, y es entender lo que se viene y entender que si yo como organización no me transformo y no estoy buscando esa transformación para darle realmente al consumidor lo que está buscando y no lo pongo a él en el centro, no tengo mucho más tiempo de vida. Creo que eso fue lo más interesante de lo que pasó en BBVA Seguros. Lo hablo en primera persona porque venimos trabajando con Fidel desde hace bastante tiempo en este proyecto. Si bien la ejecución fue de 5 o 6 meses en el Discovery, es algo que venía concibiéndose desde hace más de un año, mucho más de un año y medio, porque venía de la mano de muchas cosas que estaban pasando y ocurriendo en el holding. La organización siempre tuvo una intención de poner al cliente en el centro, pero no pasaba nada para que realmente sucediera. No hubo nunca ese quiebre de decir, bueno, este es el momento para hacerlo. Y creo que ese quiebre realmente sucedió cuando tuvimos la oportunidad de estar en otro lugar diferente. La organización hace un viaje con los mejores productores y los brokers
en ese caso fue a Cancún, así que yo triste no me puse, pero fue hacerles la presentación a ellos, que terminan siendo la fuerza de venta de la organización, y decirles que realmente estaban apuntando en trabajar más para que ellos fuesen más exitosos. Fíjense que el consumidor final de la compañía de seguros es uno, pero ellos tienen una visión diferente de quién termina siendo también uno de los clientes, y son sus productores y sus brokers. Entonces ahí empezó un efecto en cadena, un efecto dominó, donde toda la organización se dio cuenta de qué estaba pasando. Y algo que me parece muy importante detrás de lo que hay en el Service Design y en el Design Thinking, que no sé si lo mencionaron, pues no puse atención, pero es la gestión del cambio. Todos sabemos hacia dónde vamos, pero si no tenemos ese acompañamiento para decir, este es el camino, no se asusten, y es algo que va a pasar hoy día con la automatización, cada vez vemos más cambios, ¿dónde va a quedar nuestro trabajo? Y eso es algo que sucede en las organizaciones. ¿Qué va a pasar con mi posición? Si yo soy el que hoy sabe todo y me están diciendo que mi conocimiento lo van a dejar en algún lado para que todo el mundo lo tenga, ¿dónde quedo yo? Y es la transformación de los roles. Volvemos a una palabra que se vuelve supremamente importante, que hoy de alguna forma se está trillando con esto que es la transformación digital, pero no hay que desvirtuarla porque es sumamente importante esa palabra. Lo que buscamos es que la gente entienda que su tarea va a cambiar, no que él va a dejar de existir o que va a dejar de ser importante. Entonces, es solamente una reflexión que me parecía importante agregar. Nos gustaría saber lo que ustedes tienen, sienten, lo que tomaron, por ejemplo, de Alejandra, de Carolina, de Paulina, que son realmente las personas expertas de todo esto. Fidel y yo somos observadores, él desde su perspectiva y yo desde la mía. Un poco mi posición es la de la evangelización de estas metodologías, porque realmente son las que nos van a permitir transformar los modelos de negocios de las organizaciones. Y entiendo que si son participantes ustedes de la maestría, van a vivir ese cambio desde esa perspectiva. Entonces nos gustaría saber si alguno tiene una consulta, Edu creo que tiene una, pero si hay alguien que se anima a hablar, a consultarnos, a compartir una experiencia particular donde sienten que esta metodología les puede ayudar en algo, creo que sería muy relevante para todos oír el feedback de ustedes. No sé. Acá hay un micrófono volante que está por ahí escondido. No sé si Pablo me ayuda. Creo que está ahí. Sí, de modo que podemos en algún momento, cuando ustedes levanten la mano, yo tomaré nota. Pero me voy a robar un derecho, levantar la primera pregunta. Porque la verdad que esto lo tengo reportado desde el sábado pasado. Yo no sé si está en la sala Sebastián Campanario. No levantó la mano. Sebastián iba a venir a esta reunión. Es un alguien a quien le envidio porque está leyendo todos los días sus columnas, reflejan que tiene una capacidad de lectura fenomenal, además recomienda buenas lecturas y escribe en La Nación las notas sobre innovación y gestión de la innovación. El sábado me sorprendió porque publicó algo como ¿Cómo ser creativo? Los 10 mandatos que hay que derribar. Y es interesante la nota, la traigo para que la visualicen y la busquen. Hay un punto 6 que me pareció oportuno recordarles acá. Y la verdad que también plantea un poco el pensamiento negro que a veces tenemos sobre el design thinking. Leo textual. Hay un montón de organizaciones que, con el auge del design thinking, siente que haciendo un workshop de 2 días y llenando una pared de post-it, acá hay un poquito de ironía, están innovando. Esto lo dice alguien que es la persona entrevistada. Lo peligroso de comprar solo el circo y el maquillaje de la innovación y no comprometerse con un cambio real es que si luego no hay resultados económicos, las iniciativas se vuelven un boomerang y refuerzan el statu quo. Sigue el artículo. El pensamiento basado en el design thinking es una de las tendencias, en opinión del autor, que parecen haber llegado a su cima a fines del 2017 y este año sufre una tormenta de críticas. Menciona a Natasha Jen, Frederick Mattenson, Lene Reneflot, yo no los conozco, pero aparentemente son señores que critican,
son algunos de los diseñadores y autores que vienen advirtiendo que la estandarización de este proceso está dando lugar a productos y servicios muy parecidos entre sí y poco originales, entre otros claroscuros. Yo le voy a pedir a la mesa a ver si a ellos qué impresión les causa esta reflexión. Fidel. Ellos lo venden a todos, yo lo compré así que lo que quieran. La verdad es que es un método súper valioso y lo que hace la diferencia es la manera de aplicarlo. Como en su momento el auge del CRM, o sea, hace 15, 20 años atrás, que venía como a revolucionar todo, a decir ahora podemos tener comunicación uno a uno, saber quiénes son los clientes, poder segmentar y asignarle presupuestos por clúster sin tener que gastar o invertir dinero en clientes que no valen, y después, 10 años después, no, el CRM no sirve. Y la verdad, todo depende de cómo se aplique. Personalmente, en los trabajos en Accenture que estamos viendo, uno puede, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijeron esos diseñadores, porque el proceso por sí mismo es una máquina de hacer chorizos. Y además no se puede aplicar el proceso por sí mismo. Sería hacer algo sin empatía, con lo cual si sin empatía no sería el trabajo bien hecho. O sea, si tiene empatía y realmente hice un descubrimiento de algo diferente y las soluciones que encontré son comprometidas, depende de las personas. Lo que pasa es que las compañías muchas veces intentan hacer esto con poco tiempo, con pocos equipos, a gran escala, y es ahí donde uno se tiene que plantar y decir esto sí, esto no, un poco como decía Fidel, yo me sentí identificado con esto de la rebelión, porque a la larga uno es lo que hace, ¿está bien? Entonces si yo hago algo mediocre, una máquina de hacer chorizos, no hay manera de que yo no devenga en eso. Entonces la metodología es buenísima, pero no alcanza. Hay que ponerle mucha cabeza y tomar muchos riesgos. Bueno, yo voy a hacer una pequeña autocrítica sobre la metodología. Comparto el comentario que hacen en La Nación, sobre todo porque hemos visto, yo he visto varias compañías o proveedores de esta metodología que la aplican solo respetando las normas de estética, de armado del grupo, de la utilización de los materiales, sin un objetivo plantado en lo que es el diseño de la experiencia del cliente, que creo que esto es lo más valioso que tenemos que rescatar en el momento de aplicarla, ¿no es cierto? Y por otro lado, lo que vemos que está fracasando cuando utilizan el design thinking solo con este objetivo, reunir gente, emitir opiniones, organizar ideas en papelitos y demás, e incluso hasta aquellos que introducen en los talleres la visión de la experiencia del cliente, como no introducen en los talleres la visión de la realidad de la compañía, que tiene que además de ser la limitante o la que tiene que ser modificada para que el diseño sea distinto, y les falta esa pata, cuando salen los prototipos de los talleres y los quieren empezar a desarrollar y a construir, aparecen todas lo que mencionamos como palos en la rueda, o todas las limitantes de que ese diseño que salió en los talleres sea posible de implementar. Entonces quedan en un montón de talleres con diseños, con papelitos, salen los prototipos y cuando quieren concretarlos no pueden, porque la compañía no tiene esas capas geológicas analizadas, identificado qué es lo que hay que corregir para que ese diseño aparezca realmente. Así que sí, comparto, no es solamente así como dijo claro acá, el usar la herramienta, usar los papelitos, usar el método o aplicar la metodología, sino es introducir cabeza, introducir información y poner como centro de esto la experiencia de la gente que va a usar el diseño que estamos creando en estos talleres. Gracias. Una pequeña acotación que me parece interesante, no porque yo la crea así, sino porque todo lo que sea de alguna forma diferente tiene el título de innovación. Y cuando nosotros lo presentamos al Design Thinking como innovación, creo que es uno de los errores más grandes que hay, porque
en realidad no es que estamos innovando en nada. Innovar en sí es lo que surge del taller. Estamos siendo disruptivos y eso es lo que debemos buscar todo el tiempo en nuestras organizaciones y en el trabajo y en la forma en la que nosotros actuamos, es en hacer las cosas diferentes. Ahí es donde yo creo que deberíamos estar apuntando y tal vez por eso se dice o puede llegarse a decir en la nota que llegó a su pico, y en realidad creo que está bastante lejos de que sea así. Creo que el cambio del paradigma apenas está arrancando en la Argentina. No sé cuántas organizaciones hoy día tienen o utilizan las metodologías, creo que son pocas, porque me está costando a veces, es bastante difícil salir a venderlo, pero por lo menos la apertura mental a entender que esto puede ser algo que nos puede ayudar a resolver ciertos conflictos o ciertos problemas existe. Entonces creo que es importante nosotros mismos entender que no estamos innovando, que no estamos haciendo nada nuevo, pero sí podemos hacerlo diferente, y que esto es lo que nos dan estas herramientas, la posibilidad de ser disruptivos y de romper paradigmas. Creo que era algo un poco que me quedó sonando de la nota. Sí, no, pero, a ver, yo agrego y paso el micrófono para que alguien pregunte. Un agrego a esto que han dicho. No nos olvidemos que nosotros estamos hablando de esto porque hoy en cada una de las industrias que hay han aparecido jugadores nuevos que ponen en riesgo a aquellos operadores tradicionales de las industrias, ¿no? Mucha gente dice que, o en general se les llama de las amenazas no vienen de la propia industria. Para mí son motores de cambio. Para mí que un Amazon un día te diga, che, ¿sabes qué? Yo quiero tener un banco. O que un Mercado Libre te diga, yo quiero tener un banco, no es una amenaza, es un motor de cambio. Primero que me dice que ellos encontraron, si la gente los elige, ellos han encontrado una forma de que la gente los quiera más a ellos que a mí. Ella pasa por un tema de amor propio prácticamente, a mí me gusta que me quieran. Entonces, si yo sigo haciendo lo mismo que estoy haciendo, voy a obtener lo mismo que estoy obteniendo. Esto para aclarar que el cambio no es bueno por sí mismo, y estamos pidiendo cambio y disrupción porque claramente, como venimos haciendo las cosas, nos estamos quedando afuera. Porque cambiar por cambiar no tiene ningún valor. Cambiar por algo que puede ser peor, tampoco. O sea, el cambio tiene que ser inteligente, ayudado con estas herramientas que, como bien dijo Jorge, acá no hay innovación. Es la misma mecánica de pedir el auto a papá, ayornado 30 años después, ¿sí? Pero en definitiva es, me veo obligado a cambiar si quiero sobrevivir. Porque hay otra persona que primero no tiene esa riqueza, o sea, eso que hoy consideramos riqueza, 100 años de experiencia de banco, creo que es el peor lastre que tiene un banco. El peor lastre que tiene un banco es su experiencia. Porque un tipo que no tiene nada de esa experiencia, un día se te metió por la ventana, las famosas barreras de entrada terribles de la banca desaparecieron mágicamente, porque ellos encontraron otra forma de meterse en un negocio, y cuando uno se despierta tenés que decir, de los 6.000 empleados vamos a quedarnos con 5.000, y después 4.000, 3.000 y 2.000. Entonces, por supervivencia es que debemos encontrar una alternativa para hacer las cosas de una manera distinta. Estas herramientas son muy buenas para organizar eso y sobre todo para liderar lo más complicado, que es la gestión de ese cambio. El problema no es empezar un proyecto con service design, el tema es terminarlo. Ojo, y es casi una experiencia religiosa esto de meterse en un ejercicio agile que no quede solamente en los stickers. A mí me pasa, lamentablemente, mi papá era ingeniero de sistemas y me enseñó de chiquito que todo es un sistema. Yo tengo un gran problema, no puedo dejar de ver el todo. Entonces mi cabeza funciona como una especie de nube donde hay post-its. Cuando a mí me trajeron el post-it dije, al fin inventaron algo que se ajuste al problemita que tengo yo. Porque no puedo tomar una decisión sin preocuparme porque sé que le va a impactar a suscripción, a siniestros, a liquidación, a todo. Hay gente que funciona bien en silo, yo no puedo trabajar en silo. Es más fuerte que mí, que yo, pero esto a mí me ayudó muchísimo a decir, bueno, fantástico, vengan todos para que entiendan que estoy preocupado por todos ustedes que no son de mi área, porque esta decisión mía les impacta a todos. El post-it bien usado es maravilloso, el post-it bien usado te pone en blanco y negro la diferencia entre delirarnos todos juntos en una experiencia mística versus generar un producido que sea valorable por el cliente. Nada más. Y ahí es donde aparece la gestión de la innovación, ni más ni menos, gerenciar esas cosas, hacerlas realidad. Tenemos por allí una pregunta, luego aquí, y estoy esperando más. ¿Ok? Hola. Bueno, la verdad que felicito a la facultad y felicito a los
panelistas me han generado un torbellino de ideas que ahora me han complicado todas las opiniones y preguntas que tenía. Era el propósito. Lo del vendedor de panchos fue genial. El debate acá por el tema del diseño para uno o para los otros también. Pero acá estamos en una época del oscurantismo tecnológico, así como en una época fue el oscurantismo porque toda la sabiduría estaba concentrada en muy pocas cabezas. Ahora somos una especie de todos analfabetos digitales, porque el conocimiento, todo el procesamiento está concentrado en una serie de especialistas que manejan los unos y los ceros, ¿no? A voluntad. Entonces yo pienso que esa es una cosa. Todo esto me hace recordar cuando yo comencé en la etapa de los negocios, una especie de metáfora o parábola de un señor que representaba una empresa de zapatos y fue a África, y cuando vio el panorama mandó en aquel tiempo sería un teletipo y mandó la información a la empresa. Dice: es imposible, acá nadie usa zapatos. Al poco tiempo va otro vendedor de otro país, con otras capacidades, y cuando vio el panorama dice: manden todos los zapatos que tengan porque acá nadie tiene. Es un tema, ¿no? La pregunta. Bueno, estamos generando nuevas herramientas espectaculares, pero tenemos muchos vendedores de panchos. O sea, toda esta tecnología se está empleando para una especie de pirámide de la parte de arriba, o de una escalera de la parte de arriba, y que no está disponible para la parte de abajo. O sea, tenemos un problema que los usuarios de esa tecnología, por ejemplo, tenemos un problema con adultos mayores que se resisten a utilizar las herramientas tecnológicas bancarias que están disponibles. O sea, tenemos que preocuparnos también por eso, por el usuario, que hay un gran responsable que sigue manteniendo el analfabetismo ahora digital o de otro tipo, y tenemos que lograr que eso cambie.